En este vídeo te voy a enseñar a automatizar tu trading en MetaTrader paso a paso. Porque debes saber que hay un tipo de error que destruye proyectos de automatización antes de que lleguen a MetaTrader. Y no es un error técnico, es un error de diseño. Y consiste en intentar automatizar una estrategia que nunca estuvo correctamente diseñada. Cuando operas en manual, tu cerebro rellena los vacíos de tu estrategia de forma automática, casi sin darte cuenta. Aplicas filtros que nunca has escrito, usas contexto que no están definidos en ninguna regla y eso hasta cierto punto, si tienes la experiencia necesaria, puede hasta funcionar, si tienes el juicio de la experiencia necesario para hacer que funcione. Pero si no la tienes y recién estás comenzando en el trading, necesitas la guía paso a paso que te voy a compartir en este vídeo. El problema se genera cuando intentas trasladar eso a un sistema automatizado. Esos vacíos aparecen y el bot los rellena de la peor forma posible, ejecutando sin ningún filtro. En este vídeo vamos a resolver este problema de raíz con un proceso sistemático de formalización y al final del vídeo tendrás las herramientas para convertir cualquier estrategia de trading en un conjunto de reglas que un ordenador pueda ejecutar exactamente como tú lo harías. Vamos a trabajar en tres bloques. Primero, entenderemos por qué la mayoría de estrategias discrecionales tienen lagunas estructurales que son visibles hasta que intentas automatizarlas. Segundo, el proceso de formalización en tres capas, es decir, señal, exclusiones y gestión. Y tercero, el test de especificación completa que te dice si tu bot de trading está listo para pasar a MetaTrader o si todavía le faltan piezas. Cuando un trader discrecional explica su estrategia, lo que describe es el núcleo, la señal principal que busca en el mercado. Pero alrededor de esa señal hay una capa de filtros implícitos que ha desarrollado con la experiencia o a través de haber ido recopilando ideas y conceptos y que aplica todo de forma automática sin ser consciente de ellos. Esos filtros son las lagunas invisibles que te comento. Un ejemplo concreto, un trader que opera cruces de medias móviles en Forex. Aplica consciente o inconscientemente filtros como estos que te comparto. No entra en el cruce si está a menos de 30 minutos de un dato macroeconómico importante, o no entra si el spread está inusualmente alto, o no entra en tendencias alcistas durante el cierre de la sesión asiática si el activo tiene alta correlación con el Nikkei. O, por ejemplo, no escala una posición si ya tiene una operación abierta en un activo correlacionado. Pero ninguno de estos filtros está escrito, aunque todos están aplicándose sobre la estrategia manual. Por ello, cuando se construye un Expert Advisor basado solo en la señal de cruce, es decir, en la señal de entrada, sin todos esos filtros que forman el grosso de la gestión misma, el sistema opera en momentos en el que el trader, pues por ejemplo, nunca habría elegido entrar y por lo tanto el resultado del bot no va a ser el esperado o desde luego no va a ser el mismo que el de la estrategia manual. Y no es que el sistema sea malo, es que el sistema está incompleto. La forma de identificar estas lagunas no es intuitiva, pero requiere de un ejercicio específico de revisión que vamos a ver ahora. Hay una categoría de lagunas que es especialmente difícil de detectar porque no aparece en el análisis de condiciones de entrada, aparece en el análisis de salidas y es donde la mayoría de sistemas pierden la rentabilidad que generan en las entradas. Pero antes debes ser consciente de un punto crítico de la automatización y es la estrategia de salida, ya que las salidas de una estrategia discrecional son generalmente mucho más complejas que las entradas. El trader discrecional ajusta el stop en tiempo real basándose en datos como por ejemplo cómo se va desarrollando la operativa, amplía el objetivo de beneficio si el movimiento tiene fuerza o realiza un cierre parcial si se acerca a una resistencia o por ejemplo cierra antes de tiempo si detecta un patrón de reversión. Nada de eso se puede automatizar directamente porque ninguna de esas decisiones está basada en reglas explícitas, están basadas en un juicio de mercado en tiempo real. La formalización requiere convertir ese juicio en criterios objetivos. Si el precio se mueve a favor de un
X% mover el stop a ese precio de entrada. Si el precio llega a una resistencia anterior con una vela de divergencia, por ejemplo en el MACD, cerrar el 50% de la posición, etcétera. Y eso sí es automatizable. El juicio bruto no. La forma más efectiva de formalizar una estrategia es hacerlo en capas. No intentar escribir todo de golpe, sino construir la especificación de forma secuencial capa a capa. La primera capa es la señal principal, la condición o conjunto de condiciones que genera la oportunidad operativa. Esto suele ser lo que el trader ya tiene relativamente claro. Por ejemplo, RSI por debajo de 30, cruce de media, ruptura de máximo de las últimas 20 velas, lo que sea que funcione como la hipótesis central de la estrategia. La segunda capa son las exclusiones, las condiciones que deben estar ausentes para que la señal sea válida. Aquí aparecen los filtros implícitos. Contexto de mercado, momento del día, correlaciones con otros activos, condiciones de spread, eventos macroeconómicos programados, etc. Esta capa suele ser la más larga y la más compleja de construir porque requiere hacer explícito lo implícito. La tercera capa es la gestión de posición abierta. Stop loss, take profit, trailing stop, cierre parcial, cierre por tiempo, etc. Todo lo que ocurre desde que se abre la operación hasta que se cierra. Esta capa determina en gran medida la curva de resultados del sistema y recibe sistemáticamente menos atención de la que se merece. Para identificar los filtros implícitos de una estrategia discrecional existe una técnica que llamo la reversión de operaciones rechazadas y funciona así. Revisa el historial de operaciones que habrías podido tomar según tu señal principal, pero que no tomaste. Identifica al menos 10 casos en los que la señal se generó, pero tú decidiste no entrar. Para cada uno escribe por qué no entraste, no el resultado de qué habría tenido la operación, sino el razonamiento que te llevó a ignorar la señal. En este ejercicio van a aparecer los filtros de forma natural. Van a aparecer expresados de forma cualitativa y vaga al principio. El mercado pues no se veía bien, había demasiada incertidumbre, el contexto no era el adecuado, etc. Pero con trabajo de precisión se pueden convertir en condiciones objetivas. El objetivo del ejercicio no es capturar todos los filtros posibles, es identificar los 5 o 6 que tienen mayor frecuencia y mayor impacto en la calidad de las señales. Esos son los que necesita incorporar al sistema. Y aquí hay una trampa específica en la que caen casi todos los que hacen este ejercicio por primera vez. Y si no la conoce, invalida completamente el trabajo de formalización. La trampa es el sesgo de resultado. Cuando revisas operaciones pasadas, sabes cómo terminaron y eso contamina el análisis presente. Si la operación que rechazaste terminó siendo ganadora, construye un filtro para no rechazar ese tipo de operaciones en el futuro. Si la que tomaste fue perdedora, construyes un filtro para evitarla. El problema es que estás construyendo reglas basadas en resultados individuales, no en probabilidades. Es decir, estás sobreoptimizando manualmente. La forma correcta de hacer este análisis es separar completamente la evaluación del contexto preentrada del resultado de la operación. Solo miras el momento en el que se generó la señal y el estado del mercado en ese instante. No mires qué pasó después. Si necesitas apoyo de alguien que no conozca tu historial para hacer este ejercicio de forma limpia, úsalo. Una vez tienes los filtros identificados en lenguaje natural, el siguiente paso es convertirlos a condiciones lógicas expresables en términos de datos de mercado. Este es el paso técnicamente más exigente del proceso de formalización, aunque no requiere programación. Y hay 3 tipos de condiciones que puedes usar. Las condiciones de precio. El precio está por encima o por debajo de un nivel calculable, como por ejemplo una media móvil, un máximo previo o un porcentaje del rango. Las condiciones de indicador, es decir, un indicador calculado a partir del precio cumple una condición numérica o no la cumple. Y las condiciones de tiempo, la hora de la sesión, el día de la semana o la proximidad a un evento programado. Lo que no puedes usar directamente son condiciones que dependen de juicio subjetivo, como por ejemplo, el mercado tiene momentum, hay presión compradora visible, la vela tiene buena estructura, etc.
Esas condiciones necesitan ser operacionalizadas, convertidas en una métrica calculable que las aproxime. Para que nos alineemos todos, la operacionalización es el proceso de definir cómo medir un concepto cualitativo con datos cuantitativos. Ejemplo, el momentum puede operacionalizarse como la tasa de cambio del precio en los últimos n periodos. La presión compradora puede aproximarse con el ratio entre el volumen en velas alcistas y el volumen en velas bajistas, por ejemplo, en una ventana temporal definida. Una buena estructura de velas puede definirse como una vela con cuerpo mínimo de un X%, por ejemplo, del rango total y mecha inferior máxima de un Y%. Ninguna operacionalización es perfecta. Todas son aproximaciones. El objetivo no es capturar exactamente el concepto original, sino capturar suficientemente información de la esencia para que el filtro tenga valor predictivo. Todo lo que hemos construido hasta aquí asume un mercado en régimen estable, pero hay una condición de mercado específica en la que el proceso de formalización produce resultados completamente distintos a los esperados, y es la condición más común en los mercados CFD en MetaTrader. MetaTrader opera en instrumentos que tienen características que afectan directamente a la formalización. Los CFD sobre índice y materias primas tienen gap de apertura entre el cierre del viernes y la apertura del lunes o del domingo por la noche. Los pares de Forex tienen cierres de sesión y comportamientos distintos según la sesión que esté activa. Y algunos instrumentos tienen horarios de baja liquidez donde el spread se expande y el comportamiento del precio es estadísticamente diferente. Esto tiene una implicación directa para las reglas de exclusión. Si no define explícitamente que el bot no opere durante los primeros minutos tras la apertura de una sesión o que no opere con un sprint superior a un umbral definido, vas a observar operaciones en condiciones que nunca habrías elegido en manual. La formalización correcta incluye siempre una capa de condiciones de mercado, es decir, el estado de mercado en el que el sistema está autorizado a operar o no, y esto es distinto de la señal de entrada. La señal dice cuándo hay una oportunidad. Las condiciones de mercado dicen cuándo el sistema está activado para buscar oportunidades. Es una capa previa a la señal, no posterior. Piénsalo como el protocolo de un piloto de aerolínea. Hay condiciones de vuelo en las que el avión está certificado para operar y condiciones en las que no. Las condiciones de mercado de tu sistema son el equivalente a esa certificación. Operación autorizada dentro de ella, posición 0 fuera de ella. Antes de llevar tus reglas a MetaTrader hay un test final que determina si la especificación está lista. Se hace respondiendo a 16 preguntas organizadas en 4 categorías. Si no puedes responder a alguna con una condición objetiva y medible, ese es el trabajo que te queda por hacer. Categoría de mercado. ¿En qué instrumento opera el sistema? ¿En qué time frame? ¿En qué horario de sesión está autorizado a operar? ¿Hay condiciones de spread máximo definidas? Categoría de señal. ¿Cuál es la condición exacta de entrada en largo y en corto? ¿Hay condiciones adicionales que deben cumplirse simultáneamente? ¿Qué condiciones invalidan la señal aunque se cumpla la condición principal? Categoría de gestión de posición. ¿Cómo se calcula el stop loss? ¿Se mueve durante la vida de la operación? ¿Hay objetivo de beneficio definido? ¿Se cierra la posición por tiempo además de por precio? Y categoría de riesgo. ¿Cuánto capital se arriesga por operación como porcentaje de la cuenta? ¿Hay un límite de operaciones simultáneas? ¿Hay una regla de máximo drawdown diario que pause el sistema? En otro vídeo te enseñaré a realizar todo el proceso completo de forma más profesional y estructurada con el asistente de diseño de bots profesionales de TheChain, donde puedes planificar, diseñar y estructurar tu bot de trading paso a paso, sin pérdida. Pero lo dicho, esto lo veremos en otro vídeo. Ahora es importante que tengas en cuenta que la formalización no es un paso previo a la automatización, es la parte más importante del proceso. Todo lo que viene después, el código, el backtest, la optimización, etcétera, es consecuencia directa de la calidad de lo que hayas escrito en esta fase. Un sistema con señal excelente pero formalización incompleta produce resultados aleatorios.
Un sistema con señal mediocre pero formalización rigurosa produce resultados predecibles. La diferencia entre un sistema que funciona y uno que rara vez lo hace no está solo en la señal, está en la precisión de los filtros, en la completitud de las condiciones de exclusión y en la especificación de la gestión de la posición. Si cuando termines este ejercicio tienes un documento con respuesta a las 16 preguntas, reglas en lenguaje lógico para las 3 capas y filtros de mercados definidos, estás listo para el siguiente paso, para construir tu bot de trading. Hemos resuelto el problema de la formalización. Tienes el proceso para convertir cualquier estrategia en reglas operativas. Tienes el test de especificación completo para saber si estás listo o no. El siguiente problema es más técnico y más concreto. Por ejemplo, cómo llevar esta regla a MetaTrader sin escribir ni una sola línea de código. Pero hay herramientas visuales como la app de TechChain que generan el Expert Advisor a partir de estas condiciones lógicas. El proceso tiene pasos específicos y tiene trampa específica si no entiendes el proceso. Cómo evitarlas y cómo hacer el primer backtest con los parámetros correctos es lo que cubre el siguiente vídeo. Haz clic y nos vemos dentro.